¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de verte ya. Jo, madre mía, hace tiempo, ¿verdad? Que no vienes por aquí por Valencia, ¿verdad? ¿O qué? Por Valencia hace tiempo, pero que no nos veíamos, Robert, pues yo creo que más todavía. La última vez estuvimos tomando un café ahí en una de las plazas de Valencia. Es verdad, sí que me Y acuerdo, sí que me charlando. acuerdo. Y desde que te traje una de las TMT, ¿verdad? Una de estas Qué que buena. liamos. Una de estas que liábamos con tanto jaleo, ¿verdad? Qué Madre buena. mía, qué tiempos, qué tiempos. Bueno, igual hacemos alguna online, alguna TMT online, yo te Bueno, avisaré. yo soy Esas un privilegiado porque he ido a dos. Una que fui a una TMT es y otra verdad. que me invitaste también para una presentación de un libro, así que soy de los que tengo suerte. Es verdad, qué maravilla. Bueno, aparte es que tu tema a mí me apasiona. Yo, fíjate que en mis inicios mantenía las dos áreas, la parte de marketing y la parte de recursos humanos. Y marketing, claro, yo me especialicé en marketing de la distribución, sobre todo las tiendas, los centros comerciales y tal, pero sobre todo lo que más me interesaba es la parte de la psicología del consumidor, ¿no? El comportamiento del consumidor, que a mí me parece apasionante. Y bueno, Claro. incluso antes de entrar a la universidad, estuve 3 o 4 años con una consultora como freelance haciendo investigaciones de mercado. Me dio un bagaje, tío, de entender cómo no nos damos cuenta, es que no entendemos nada al cliente. Porque claro, Ya. cuando tú investigas al cliente y empieza a decirte cosas, dices, ostras, esto no tiene nada que ver con el modelo de negocio de esta persona, ni lo que me ha dicho a mí el empresario. Es decir, porque hay tanta diferencia entre alguien que tiene unas necesidades y unas motivaciones y otro que tiene un modelo de negocio claro que supuestamente está enfocado ahí, ¿no? Y ahí es donde dices, no, tabula rasa, tío, rómpete un poquito la idea esa de que conoces al cliente y plantéatelo siempre, ¿no? Plantéate siempre de que en realidad no conoces a tu puto cliente, es que no lo conoces, macho. Totalmente. No lo conoces, es increíble. Claro, entonces a mí eso, lo que pasa es que después ya tuve que centrarme más en alguna de las dos y en investigación y todo, y ya me metí en el área de talento, pero te aseguro que para mí era un tema pero apasionante. Entonces, claro, te veo a ti, el tiendólogo de España, joder, digo, ostras, este tema a mí me apasiona, me apasiona, me apasiona. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Pues muy bien, sí, sí. Bueno, un poco echando de menos lo que tú estabas diciendo ahora, porque yo trabajo mucho en el terreno, en la tienda, para ver eso, sobre todo los comportamientos, ¿no? Y hacer experimentos a veces un poco con las personas y tratar de entenderles. Entonces, bueno, he hecho un poco en falta el pisar el terreno, pero bueno, por lo demás, Correcto. bien. Y además estamos en una época apasionante porque estamos, eso, descubriendo cosas que si no hubiera pasado todo esto, a lo mejor nunca hubiéramos ni entendido ni descubierto, ¿no? Claro, claro, completamente. Y bueno, estos son momentos también de pensar estratégicamente, ¿no? Es decir, que yo creo que los que trabajáis en consultoría siempre a veces lleváis un torbellino de vida de cliente con cliente, cliente con cliente, y yo muchas veces digo, oye, parar un poco porque al final no sabéis a dónde vais. Os están llevando un cliente a otro, un cliente a otro, y estáis perdiendo a veces la propia visión de de qué queréis hacer, ¿no? Como consultor, como marca, como proyecto profesional, ¿no? Claro, sí, a veces hace falta que parar, ¿no? Porque si no Claro. paras te metes como los hámsters, estás en la rueda esta Sí. que estás caminando y no sabes muy bien hacia dónde vas, ¿no? Qué bueno, qué ejemplo más Y bueno. eso es. Yo que soy muy visual, enseguida estoy viendo ahí. Te estaba viendo a ti. No, incluso también las organizaciones, porque hay muchas cosas que estamos diciendo ahora que parece como que nos las hemos inventado y como que son necesarias, pero que las llevamos hablando desde hace 5 o 10 años, ¿no? Todo el tema este del online, todo el tema de la Claro, multicanalidad o de la omnicanalidad, todos estos conceptos, hace 10 años que se llevan hablando, pero lo que estoy viendo es que ahora las organizaciones se han dado cuenta, han hecho de la necesidad virtud, ¿no? O sea, ahora sí o sí se han tenido que adaptar al entorno, claro. porque el entorno ahora no era una amenaza, ahora ya es un cambio de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es apasionante ver cómo está cambiando todo esto. ¿Qué actitudes tecnológicas estás viendo tú en el entorno que te mueves de la distribución, del minorista, de las tiendas? ¿Está habiendo un cambio de actitud hacia la tecnología? A ver, a nivel de tecnología sí que es verdad que hace años que estamos viendo muchas, como digo yo, muchas pantallas táctiles y muchas pantallas gigantes y muchos aparatitos, iPad, no sé qué más. Pero por desgracia, aquí, no sé, igual soy un poco más pesimista, Robert. Lo que veo que no está cambiando es la cultura. O sea, sigo Vale, viendo
empresas que, por ejemplo, con el tema del teletrabajo que hemos visto tanto, ¿no? Oye, pues sí, ahora todo el mundo se ha metido el Zoom, el Teams, el no sé qué, ha metido las reuniones estas así como estamos haciendo tú y yo en este momento, pero más que nada por necesidad. Pero sigue habiendo, cuando palpas, que yo toco muchas veces las direcciones generales o incluso la propiedad de las organizaciones, sigue habiendo muchos que te das cuenta que la cultura no ha cambiado. O sea, sigue habiendo muchos que desconfían que el trabajador esté en su casa haciendo lo que no tiene que hacer. O sea, falla mucho lo que es el cambio en las primeras posiciones de las organizaciones. Sobre todo yo trabajo mucho con empresas familiares, ¿no? Vale. Pues lo que yo estoy diciendo que a lo mejor nos puede servir este cambio, y lo veremos a lo mejor en los próximos meses o incluso en los próximos 2 años, es saber si viene una nueva generación, un liderazgo emergente que consigue dar el cambio de esa generación. Bueno, digo las edades porque yo me encuentro con muchos directivos o propietarios de 60, 70 años, y no es por la edad que tengan, sino es a veces también por la mentalidad. Entonces, yo creo que a lo mejor este cambio nos va a ayudar a hacer un reset generacional y a lo mejor volver a empezar los negocios, a hacer el 2.0, ¿no? Sí, porque yo me imagino que en estos momentos tan complicados, muchos de estas empresas familiares, la gente con una actitud más pro-tecnológica habrá dado un pasito adelante o se le habrá permitido un pasito adelante para generar nuevas ideas donde no habían ideas, donde la gente estaba paralizada de decir qué podemos hacer, ¿no? Con modelos de negocio donde a lo mejor nuestra tienda es un espacio pequeño, donde tenemos problemas de colas, tenemos problemas de prueba de producto, tenemos problemas de tantas cosas que dices, ¿qué narices hacemos? Porque nos acaban de destrozar todo lo que era la base completa del modelo de negocio. Claro, yo entiendo, por un lado me gustaría que nos hablaras de qué nuevas orientaciones están surgiendo con esta temática, pero a mí también me gustaría que me dijeras o que me hablaras de la parte emocional. Tú que también has trabajado el tema del coaching, bueno, hablaremos al final de alguno de tus libros porque son tantos que el despliegue hago así, no llego a verlos todos, pero sí que tienes uno de temas de coaching también, ¿verdad? Sí, Pues me interesa también la parte emocional. ¿Quién cuida la emocionalidad de estos directivos, de estas empresas que son pequeñitas, que de alguna manera están sufriendo, que no saben esta incertidumbre si las va a borrar del mapa o no, y que sin embargo saben que tienen que hacer algo porque, imagínate, son proyectos de muchos años y es la base de la economía de su familia, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones me gustaría que me las comentaras. Pues mira, lo primero, Robert, que la gente, cuando hablamos de empresa familiar, es verdad que hay muchas empresas familiares que son pequeñitas, pero empresa familiar es El Corte Inglés, Sí. Empresas familiares es Inditex, Sí, empresas familiares Mango, o sea, todas estas son empresas familiares porque sigue estando el señor Ortega, sigue estando el señor Andich, sigue estando el señor Roche, Mercadona, o sea, todas estas son empresas familiares, ¿no? Entonces, los cambios culturales muchas veces, pues no son fáciles de acometer, ¿no? Como tú dices, es verdad que el que es más pequeñito, pues en este momento pues puede ser más vulnerable, pero muchas veces este pequeñito lo que tiene a veces es más como más desparpajo, más atrevimiento y puede probar cosas, ¿no? Mira, recientemente ha salido esta semana que Massimo Dutti pues ha incorporado un proceso dentro de sus equipos para que tú puedas tener una conversación vía WhatsApp con la tienda de Massimo Dutti de donde lo compras habitualmente, ¿no? O sea, en vez de tener un chatbot, que era una tecnología que es como una especie de robot que habla contigo para responderte a tus preguntas, no, pues te va a coger la encargada o el vendedor o la vendedora de la tienda y vas a poder hablar como estamos hablando tú y yo, ¿no? Bueno. Pues esto, claro, lo hace ahora Inditex, que como parece siempre que atan los perros con longaniza, ¿no? Y parece que han inventado el mundo, ¿no? Esto ya... Yo conozco, por ejemplo, pequeños franquiciados que hace 5 o 6 años que lo llevan haciendo. O sea, tú te conectas por el WhatsApp con tu cliente y hablas con él y le enseñas la tienda, le enseñas tus productos, ¿no? Otra cosa que nos estamos dando cuenta es que hasta ahora considerábamos como que, bueno, pues que empezaba el viaje del cliente en la tienda cuando pasabas el umbral de la puerta, ¿no? Pero claro, solo hay que ir a darse una vuelta por ahí, yo qué sé, pues si vas por la calle Colón o por Jorge Juan o demás, te darás cuenta que tienes a la gente en las colas, en las tiendas, fuera, y además esperando a lo mejor 20, 25 minutos. Dices tú, oye, ¿qué experiencia de cliente es esta, no? Resulta que hemos puesto unas pantallas gigantes muy chulas y unos productos fantásticos, pero luego tengo al cliente 20, 25 minutos esperando fuera, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, con el tema de las citas previas, que nos ha obligado el gobierno cuando estábamos en la fase 1,
pues hay muchas empresas que me han dicho que se lo van a quedar incluso para sus clientes VIP. Oye, tú trabajas, sales de la universidad a las 2 y tienes que clase otra vez a las 4, sabes que tienes de 2 a 4, si sabes que en tu tienda de ropa o de alimentación o demás vas a tener una cita y te van a atender de 2:30 a 3, pues sabes que esa media hora te la van a dedicar para ti, te van a dar un trato preferencial porque eres un cliente VIP. Esto ya lo estaban haciendo las peluquerías hace 100 años. Ya, ya. Siempre hemos tenido que pedir cita para el peluquero, Claro, porque no claro, lo puede hacer la tienda de ropa o la tienda de claro, alimentación o otro tipo de tiendas, ¿no? claro. Entonces, estas son las típicas serendipias, ¿no? Que surgen así, que muchas veces como el que inventó el post-it, ¿no? Que no sabía lo que Claro. estaba inventando, ¿no? Y que son cosas que yo creo que van a quedar para los negocios y que nos van a abrir nuevas puertas, ¿no? A nivel emocional, que tú decías que también y tecnológico, entra también el tema de la famosa separación entre el online y el offline, ¿no? Que tú lo vas a vivir también en el mundo académico, decir, oye, pues yo ahora qué voy a hacer las clases desde mi casa, o voy a la universidad, o cómo voy a hacer esto. Bueno, pues en las empresas nos llevan, o los empresarios llevan yendo a conferencias sobre la omnicanalidad, donde dices que lo importante es el cliente, que el cliente está en el centro, que no hay canales, que no sé qué y tal. Pero yo sigo viendo que en las organizaciones sigue habiendo peleas entre la tienda online y la tienda física. No, es que esto lo hemos vendido en la tienda online, luego vienes a cambiármelo a mi tienda, te cobras mis comisiones, ¿qué va a pasar con esto? Tal. Entonces, a ver si de una puñetera vez, ¿no? Robert, a ver si de una puñetera vez rompemos esa barrera que hay entre el on y el off, o entre el e-commerce y el resto de los commerce, ¿no? Y nos damos cuenta que el cliente, nosotros no lo ponemos en ninguna parte, eso de poner al cliente en el centro, a mí me parece, no sé, de una manera muy orgullosa de hablar de nuestro cliente. El cliente ahora se pone donde le da la gana y seremos nosotros los que trataremos de ponernos alrededor del cliente a ver si nos deja. Pero nada de que nosotros ponemos al cliente ni en el centro, ni que el cliente es del 1, el 2 o el 3, ¿no? Entonces yo creo que nos va a servir esto también para aprender. Al final, por mucho que digamos que las organizaciones están centradas en el cliente, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta al final? Porque es verdad que va a depender lo que decías, el online o el offline, depende de las jerarquías, depende de tantas cosas, elementos, poderes, si eres una tienda principal, si eres una tienda de barrio, si eres una tienda, depende de tantas cosas que al final dices, no, pero un cliente no tiene por qué saber esas cosas, un cliente no tiene por qué saberlas, y al final es hasta qué punto en realidad hemos comprendido lo que se llama la experiencia del consumidor, ¿no? Que yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? De entender que nosotros cuando estamos consumiendo no podemos centrarnos en un único producto. El producto es una experiencia en sí. El producto tiene un significado, un símbolo, es una emoción en la compra, en cualquier sentido, o aprendemos a que eso es una experiencia y a captar esa experiencia, o estamos perdidos. Pero en el marketing se lleva hablando de experiencia de empleado durante ya bastante tiempo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, acaba de llegar hace no tanto a recursos humanos, que tú también estás en recursos humanos, y tú ya sabes que nos hemos traído muchísimos conceptos del Consumer Journey, el viaje del cliente, pues ahora lo hacemos con el empleado, el Employee Journey. Ahora hablamos también de los momentos de la verdad del empleado, de la experiencia del empleado. Toda esta parte de marketing nos lo hemos traído a recursos humanos por lo potente que es, pero claro, aún me llama la atención cómo en temas de consumidor, lo complicado que es en realidad comprender la experiencia. Tú has trabajado la experiencia del cliente. ¿Cómo la trabajas eso? Mira, además me resulta, no sé, pues como revelador que tú me hables ahora además del tema de la experiencia de empleado y la experiencia de cliente. Yo siempre digo que la experiencia de cliente empieza con la experiencia de empleado. Si no somos capaces de dar una buena experiencia a nuestros empleados, difícilmente ellos darán una buena experiencia a nuestros clientes. Correcto. ¿No? Entonces, creo que también estos 2 meses y medio que hemos estado encerrados ha servido también para pasar la prueba del algodón al propósito, a la misión, a la visión, a los valores de las organizaciones y ver si de verdad eso que está puesto por las paredes, Robert, es genuino, lo honramos de verdad, o si es que hemos contratado a una consultora que cuanto más miles de euros, más cash nos mete en la factura, mejores, ¿no? Yo siempre llevo criticando que me encuentro en muchas organizaciones que, bueno, pues que misión, no sé qué y tal, o te encuentras con que lo más importante de nuestra organización son las personas, ¿no? O los recursos humanos, que a mí me gusta hablar más de humanos con recursos, ¿no? Que estemos en el siglo XXI hablando de recursos, ¿no? Como si fueran un activo, como si fueran una máquina. Entonces, ha habido muchas empresas que han sabido aprovechar esto, ¿no? No sé, por ejemplo. Y además algunas que lo han hecho sin hacer publicidad.
Una, por ejemplo, muy conocida, pues es Inditex, ¿no? Oye, pues creo que por las redes sociales hemos visto todos cómo trataban a los camioneros y les daban un bocata cuando iban a recoger la mercancía allí a Arteixo, a la central, o cómo a los trabajadores les han mandado una mascarilla para los hijos de los trabajadores para cuando podían salir los niños a la calle, o cómo en vez de mandar a 25.000 personas a un ERTE, que lo podían haber hecho perfectamente, al final son una de las empresas más mayores de este país, pues no, han tenido a esas 25.000 personas en casa sin tener que cargar a la sociedad, al país, con los costes de ese ERTE, ¿no? Entonces, yo creo que digo el caso de Inditex como hay otros muchos. En el caso de Mercadona, por ejemplo, una empresa que tiene el 25% de la cuota de mercado de las empresas alimentarias en este país y no hemos sufrido ningún problema de desabastecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, o ha tratado muy bien a sus empleados y les ha dado una paga extra, o el mismo señor Roch, pues en vez de coger y quedarse con los dividendos de este año, pues los ha reinvertido para mejorar. O el señor Ross, que hace un año y pico decía que la tienda online de Mercadona era una mierda, así, en esas palabras, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues te das cuenta que hay empresas que dicen lo que hay que hacer, pero a mí las que me gustan son las que hacen lo que dicen, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que en este momento ha habido muchas empresas y además el consumidor es muy listo y es muy inteligente y el consumidor todo esto lo percibe. Y tú que has estado en todo el tema este de comportamiento del consumidor, sabes que el 95% de nuestras decisiones de compra las hacemos de una manera inconsciente, que están metidas aquí, pero que no somos conscientes porque Correcto. Y a mí hay mucha gente que me ha dicho, oye, pues a partir de ahora voy a ir a comprar a esta empresa, voy a ir a comprar a esta otra, porque, no sé, porque me llama la atención que tratan bien a sus trabajadores, que tratan bien a sus clientes, que predican con el ejemplo. Y yo creo que ha sido un buen momento a nivel emocional también para conectar con los clientes, ¿no? Y luego, lo último es que lo que nos hemos dado cuenta es en estos ejercicios que hacemos a veces de design thinking y de pensamiento creativo y demás, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Pues yo le digo a mis clientes muchas veces, incluso antes de toda esta historia que ha pasado, decía, oye, ¿qué pasaría si no tuviéramos tiendas? Y me miraban con cara rara, como decir, pero Marcos, ¿qué ejercicio es este? Claro. Si las tenemos, ¿por qué tenemos que hacer ese ejercicio? Pues nos hemos dado cuenta de que todas aquellas empresas que han tratado muy bien todo el tema este del CRM, o sea, que tienen los datos del cliente, que han conectado con ellos, que además ahora, durante este tiempo, en vez de llamarles para mandarles un mail automatizado para venderles productos, lo que han hecho muchas empresas, por ejemplo, es llamarlas para ver cómo estaban sus clientes. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien de salud? ¿Tienes algún problema en casa? ¿Te puedo ayudar en algo yo de verdad, más allá que venderte producto? Pues las empresas que han trabajado muy bien toda esta conexión con el cliente van a seguir reforzadas a partir de ahora. Y aquellas que no tienen todo este trabajo bien hecho, pues pasará como el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Pues el que ha sido cigarra, pues ahora tendrá que sufrir, ¿no? Supongo. Ha habido un tema que comentas que a mí me interesa muchísimo. Me acuerdo que cuando en su momento, ya te digo, antes de estar en la pública, estuve también 3-4 años, mientras estaba haciendo también de freelance, estaba haciendo, en aquella época, la verdad es que era un terremoto. Si ahora soy terremotillo, en aquella época estaba haciendo un máster, doctorado, estaba de freelance en la consultora, estaba trabajando de camata los fines de semana, bueno, yo qué sé, aquello era un despliegue de todo, ¿no? Pero también estaba, ya te digo, trabajando incluso estaba ya dando clases en una universidad privada, ¿no? Que trabajaba por horas. Y yo daba la asignatura de investigación de mercados y la de comportamiento consumidor. Y me acuerdo que yo comentaba siempre en las clases que qué complicado es comprender las motivaciones de los clientes. Que incluso cuando nosotros creemos que las comprendemos, como empresarios, que tenemos que ponerlas en duda. Yo siempre decía, mirar, cuando entréis a un negocio como empresario o a tu propia tienda o a tu propio negocio, deberías intentar siempre jugar a cambiar el chip, a cambiar el rol, ¿no? Intentar entrar como cliente. Es muy fácil decirlo, pero qué complicado es hacerlo. Y claro, yo decía, es que incluso lo que son los primeros estudios que trabajan estos temas, que fueron por los años 60, después de las guerras mundiales, etcétera, es cuando empezó lo que se llama la investigación motivacional. Y de hecho hay libros que solamente te hablan, a lo mejor, que es un listado de productos y te dicen abrigo, y te dicen las motivaciones aparentes por qué se compran, pero después te hablan de las motivaciones simbólicas y de las motivaciones emocionales que hay detrás. Claro, al final es que el propio consumidor
muchas veces en su inconsciente está la respuesta precisamente de por qué está comprando, ¿no? Y ese por qué compra la gente que aparentemente dice, sí, es que me ha dicho que no, 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 es que no puedes confiar solo de que te ha dicho. Tienes que observar su comportamiento, sus gestos, sus emociones, su no verbal y comprender lo importante, el engagement que hay en esa compra, comprender en realidad cuánto tiempo dedica, si es un proceso más bien, claro, yo tengo muchas investigaciones de aquella época de la compra por impulso, ¿no? De hasta qué punto en realidad compramos para muchas veces reducir estados emocionales, ¿no? Imagínate, la mujer o el hombre que, pues en el caso por ejemplo, de la mujer, en el tema de los cosméticos, ¿no? En la medida que hay un gap, una distancia entre tu ideal de belleza y tu belleza actual, cuanto más gap hay, más tendencia tienes a intentar salvar ese gap comprando productos. En el hombre también, el hombre que se da de intelectual, compra libros que después no lee y los tiene ahí, pero la compra le tranquiliza, pero claro, momentáneamente, porque al final después la insatisfacción o el movimiento emocional lo tienes después también. Por eso al final utilizar el consumo como un equilibrador emocional, desde luego no sirve. Pero ¿cuánta compra por impulso se da, ¿no? Y la reflexión es, ¿te encuentras con eso, Marcos, en ese escenario de hablar con tus clientes, del comprender en realidad por qué compra la gente? Esto llevo trabajándolo pues los últimos 10 años. Sabes que tengo un libro que se llama Customer Experience, precisamente Eso es. habla de toda esta historia, ¿no? Y además, para que veas, y a ti, tú y yo que estamos en el mundo coaching también, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el coaching, ¿no? Yo una de las Totalmente. primeras cosas que me enseñaron cuando empecé con el tema este de coaching es que el tema de las preguntas, ¿no? O sea, ¿no? Qué fácil nos resulta siempre decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es. Pues con los clientes muchas veces nos pasa lo mismo. Y aparte es que hasta hace relativamente pocos años esto es lo que hacíamos. Desarrollábamos un producto que pensábamos que era el cojoproducto y luego lo que hacíamos era buscar un cliente para que nos compre ese producto. Ahora nos hemos dado cuenta las empresas que es al revés. Ahora tenemos que investigar cómo es el cliente y cuando sepamos o creamos saber lo que el cliente está necesitando, entonces démosle un producto para satisfacer esa necesidad o para darle un beneficio al cliente, ¿no? Y fíjate que, como tú sabes, esto pues es incluso del 1920, todas estas cosas Claro. de lo que es las características de un producto, la ventaja o el beneficio que le da al cliente. Pero como dices, nos resulta muy difícil en las organizaciones muchas veces esto, ¿no? Pensamos que nosotros tenemos la gran idea y que esa gran idea al final el cliente la va a acabar entendiendo, ¿no? Nos ha pasado un poco todo esto con el tema incluso de la seguridad. En tema de experiencia de cliente, durante estos 2 meses se ha hablado mucho de decir, oye, ¿qué va a hacer Disney? ¿Qué va a hacer Starbucks? ¿Qué van a hacer todas estas empresas que hacen tan bien todo el tema de la experiencia de cliente? Cuando ahora, por ejemplo, no me van a dejar estar pues 1 hora y media en un Starbucks o me van a dar un vaso de plástico en vez de darme el vaso de no sé qué, o en Disney, pues claro, es que no sé, creo que todavía no han abierto los parques de Disney porque ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo vamos a divertirnos, no? Entonces, bueno, pues estamos dándole una vuelta a todo el tema de la experiencia de cliente, pero hay muchas cosas que han surgido. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Pues es un valor que ha entrado de repente con muchísima fuerza y se ha puesto incluso por encima de otros que antes eran más importantes. Pero claro, ya nos estamos pasando. Nos estamos encontrando alguna vez que entras a una tienda o que entras a algún supermercado, claro, me tienen parece que estás entrando en la NASA, parece que son los que venían a buscar a ET, ¿no? Nosotros que somos de la generación ¿no? Pero, oye, ¿a dónde van estos tíos? Pues claro, a mí me da miedo entrar. Yo, por ejemplo, yo no entro muchas veces, lo que ya me da para atrás, por ejemplo, ir al dentista además, es ese olor que hay a anestesia, tal. Entonces, Claro. hay muchos sentidos con los que podemos jugar y con los que podemos estimular que el cliente quiera entrar o no. A veces el pasarnos con tanto gel de las manos, tantas mascarillas, tantos guantes, tal, lo único que hace es que rechazo entrar, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada de eso, ¿no? Y luego, otra cosa que estamos viendo es decir, oye, ¿cómo vamos a tratar el pre-tienda y el post-tienda, ¿no? Vale. Claro, el post-tienda, por ejemplo, otro día me hacían una pregunta sobre el tema de las agencias de viajes. Claro, las agencias de viajes, y si yo me saco un viaje ahora y dentro de 1 mes y medio resulta que vuelve a haber otra vez no sé qué problema, ¿qué seguridad, qué garantías hay, Claro. ¿no?
o si me compro un aparato electrónico y resulta que no puedo ir a la tienda por la razón que sea, ¿con quién voy a dirigirme para solucionar una duda? ¿Voy a tener una persona como tengo ahora a Roberto para hablar con él? O me van a poner ahí con un contestador electrónico, ¿no? Las colas. ¿Qué voy a hacer? Y esto ya hay muchas cosas inventadas. Tú cuando vas a Disney ya te están diciendo, oye, a partir de aquí te queda 1 hora para la cola, o te pueden dar una cita previa, o te pueden dar, ahora que va a venir el calor ahí en Valencia, oye, que hace muchísimo calor y tienes una persona media hora fuera en la cola que se te va a desmayar, puedes ir con un poco de agua o con un té frío para la gente mientras está esperando. El coste de eso es ridículo, pero te vas a diferenciar en positivo con respecto a tu competencia, ¿no? Y todos esos factores tenemos que tenerlos súper en cuenta ahora. Me da la sensación, Marcos, conforme estabas hablando, yo me lo estaba imaginando también, de que hoy más que nunca necesitamos conectar con el cliente, sobre todo con el buen cliente, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto muchas de estas organizaciones, de estas tiendas, de estos retail, que pueden ser desde las grandes cadenas hasta los pequeñitos, han mantenido ese contacto con el cliente, porque una cosa es que digas, bueno, voy a utilizarlo para un cambio estratégico, o estoy más preocupado por los temas de mis recursos humanos y por lo tanto ahora no estoy planteando otras cosas, pero tú no te puedes olvidar en ningún momento. Entiéndeme, cuando esto es tan fácil, es que tú y yo, es verdad, yo me encantaría darte el abrazo que nos damos siempre Claro. y estar cerca y vernos y mirarnos a los ojos, pero ostras, esto es de mucho valor también, parece que lo estamos minusvalorando y esto mismo, ¿por qué no se podría hacer en las tiendas de que tuvieran una conexión continua, ¿no? De que pudieran tener, no es nada complicado, tenemos ya tenemos una tecnología brutal en este país como para poder ir avanzando y hacerlo, es preparar un poquito más al personal como para que muchas veces las pequeñas dudas, pues mira, pásate a las 12, pues mira, tengo un hueco a no sé cuánto, yo es que quería no sé cuánto, sí, mira, te puedo enseñar este producto, y si es que hasta nuestros vendedores o nuestras personas de las tiendas pueden llevar una pequeña camarita si hace falta para enseñarle los productos. Mira, nos ha entrado esto de novedades para que le eches un vistazo, ¿vale? Esto lo encuentras de todas maneras en la web, que lo hemos puesto en tal sitio. Y no te preocupes que si quieres te lo vienes y lo pruebas. Yo qué sé, es decir, es un momento también de mucha creatividad, pero de creer realmente de que esta experiencia, hay una parte de experiencia que podemos ganar también utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Eso que tú estás diciendo ahora, Robert, es el resultado final. Eso es como la punta del iceberg que está arriba, ¿vale? Debajo de esa punta están las herramientas que tú estás diciendo que se pueden utilizar y que existen, pero que no existen ahora porque ha habido todo este tema de la crisis y de esta historia. No. Claro. Todas estas herramientas, el WhatsApp, el otro, tal, hace muchísimo tiempo ya que existen, ¿no? El problema está todo lo que está por debajo del iceberg, que es la cultura. Y en la cultura y en toda una serie de rituales y de prácticas que pasan en el día a día, por ejemplo, lo que debería cambiar, ¿no? Lo principal es que, yo siempre digo, para trabajar en todo lo que sea contacto con el cliente, puede ser la educación, como tú, puede ser un psicólogo, coaching, no sé qué, tal, puede ser la tienda. Lo primero que te tienes que hacer es que te tienen que gustar las personas. Claro. Entonces, claro, yo te puedo dar todas las herramientas que tú quieras, pero si a mí no me gustan las personas, pues me da igual que me des el FaceTime, que me des el Zoom, que me des no sé qué más. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay muchísima gente que está trabajando en algo que no se ha dado cuenta que es lo que realmente le gusta. O sea, yo siempre digo, para ser maestro no hace falta saber matemáticas, eso es un condicionante más. Pero si no te gustan los niños o te va a dar mucha rabia andar atando zapatos y limpiando mocos, pues no es el trabajo en el que tienes que estar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que de verdad hablamos mucho y teorizamos mucho sobre el cliente, lo importante que es y toda esta serie de historias, pero es que luego realmente te das cuenta de que vas a las tiendas o vas a los negocios o vas a donde sea y te encuentras con gente que no le importan las personas. Vale. Y ahora más que nunca se va a notar quién es el verdadero maestro que se ha de verdad no preocupado, sino ocupado de sus alumnos y ha aprendido a hacer vídeos desde su casa y ha aprendido a hacer cosas, pero no porque se lo ha dado a la universidad o porque porque a él le gusta ese tipo de cosas. Y eso, Robert, se transmite. Por ejemplo, yo siempre hablaba en mis charlas del tema del SOS, ¿no? De saludar, mirar a los ojos y sonreír. Claro, había gente que me decía, claro, es que ahora como tenemos una mascarilla, ¿cómo voy a sonreír? Tú lo sabes perfectamente, Robert. Te puedes sonreír con la mirada también. Totalmente. Lo primero que tienes que hacer es mirar a los ojos a la gente. ¿Cuántos negocios y cuántos profesionales hay que vas a hablar con ellos y no te miran a los ojos? Entonces, ¿cómo va a haber una conexión
con un cliente o cómo va a haber una conexión con un paciente o con un alumno si directamente ya ni siquiera le prestas atención. Creo que tenemos también una crisis de atención en este mundo en el que vivimos. Tenemos muchísimas pantallas y nos hemos perdido la visión de los ojos de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento para pensar en esto, más de filosofía que de otra cosa, ¿no? Sí. No, pero me interesa muchísimo lo que estás diciendo, porque por ahí van los tiros también de decir, mira, me imagino esa tienda pequeña, escúchame, puede ser de una cadena o una tienda pequeña propia, ¿vale? Ya está, me da igual. Una encargada y 3 personas trabajando que están continuamente o estaban reponiendo, ¿no?, las cosas que todos mareábamos y que muchas veces te miraban como mal, como diciendo, ya me has vuelto a quitar esto de aquí. Yo decía, pero es que me lo tengo que probar, ¿no? Tendrá que ser así, pero bueno, da igual, no pasa nada. ¿Hasta qué punto en realidad ese personal, que es el personal de ventas, ¿vale? Que es el personal que sí, que hay una parte que sabemos que tampoco tiene unos grandes salarios, que pasan muchas horas en las tiendas, que sabemos que es verdad que muchas veces las funciones eran funciones de poner las ropas en sus sitios, de ayudar en, no hablo del encargado, sino quien está en tienda. Claro, le estamos ahora demandando, y yo creo que independientemente de que para mí ese puesto es más complicado de lo que realmente estábamos haciéndolo, ¿vale? Que indudablemente es una persona que no deja de representar la empresa, que tiene que tener una actitud comercial, que tiene que tener empatía y gustarle la venta, como tú estabas diciendo, que tiene que tener una orientación ya no solo comercial, sino una orientación al producto también, de saber, de que le guste el producto, de saber expresarse, de saber comentarlo, de saber, de que la vean como experta o experto de esa área, ¿no? Y ese sería el ideal, que algunas lo consiguen y otras no. Pero incluso ahora yo te diría, ostras, estas personas que tenemos aquí son fundamentales en este momento y las podemos ayudar con experiencias que podemos generar en las propias web. Es decir, Claro. si yo quiero ir a una tienda, ¿por qué no me generas una experiencia primero de, ha entrado una nueva temporada? Che, pues ahora lo tenemos, podemos hacer un 360 en cualquier tienda, ¿no? De poder ver qué tiendas, qué productos han entrado, qué no sé cuántos. Incluso podría llamar por videoconferencia y decir, oye, ¿tenéis esta concretamente? Y después acercarme sencillamente a probármela, porque al final a lo mejor sí que quieres tocarla, Claro. por el tema de las tallas o lo que sea. Pero claro, le estamos quitando en cierto modo parte de la venta a la persona que estaba ahí, que eso está bien también, por lo que estábamos diciendo antes, pero también les estamos pidiendo ahora que tengan competencias un poquito más pro-tecnológicas. Mm. Al final, resumen, ¿cómo seguir fomentando esa orientación de este perfil de puesto que no deja de ser la persona que te está vendiendo en el día a día, que sufre a los compradores, que tiene que comprender más que nunca la empatía cognitiva y emocional que siempre decimos? Y aparte, ahora le estamos pidiendo competencias tecnológicas. Yo creo que esto no se da, Marcos, ¿verdad? No se da. Se están poniendo las pilas las tiendas en general para hacer ese reskilling y upskilling que decimos en recursos humanos, de no solamente actualizarte en competencias, sino ganar algunas que no tenías, incluso poder mejorarlas. Mira, las competencias, las hard, digamos, ¿no? O las tecnológicas o las técnicas, muchas veces nos sorprendemos en el día a día de nuestra gente. O sea, ahora puede ser que a lo mejor hace 2 meses y medio, si decías que a un vendedor de 55 o 60 años que debería tener estas competencias, dirías tú, uff, este en la vida las va a coger, ¿no? Porque es imposible, porque no va a poner interés en más. Bueno, pues ahora vas a encontrarte a mucha gente de estas edades o gente más joven que no tiene estas competencias, que por la necesidad han tenido que aprender a hacer Zoom con su familia o a hacer FaceTime con su familia o a utilizar WhatsApp, que hasta ahora no lo utilizaban, por ejemplo, ¿no? O sea, ese me parece que es el menor de los problemas. O sea, sí que lo van a tener. El que te gusten las personas, o sea, el cambio de actitud, ese sí que me parece que va a ser un poco más complicado. Vale. Claro, el que muchas veces, yo por ejemplo, yo no entiendo a las enfermeras, o sea, no las entiendo porque yo veo uno con una bata blanca y aunque sea un churrero ya me da miedo. Y yo la sangre prácticamente, una vez que hacer un análisis de sangre y me desmayé, o sea, que ni te cuento cómo estoy, ¿no? Entonces, no entiendo cómo hay gente que, claro, o sea, lo entiendo, pero no lo comparto, ¿no? Que hay gente que le guste trabajar ahí. Claro, es una profesión vocacional. El que se mete a trabajar de enfermero o el que se mete a trabajar a ciertas, incluso el maestro, ¿no? Pues creo que son profesiones vocacionales. Ahora, en el mundo de las tiendas, ¿qué nos encontramos? En el mundo de las tiendas es un mundo en el que muchas veces
Si tú tienes la conversación y además tú tienes hijos, hijas y demás, después preguntar, oye, ¿y tu hija de qué trabaja? No, está trabajando ahora ahí en el Mango. Y se pone, pero no había estudiado Derecho. No, pero como no encontraba de lo suyo, o sea, de lo Claro, suyo, ¿no? Entonces, un tema que tenemos que pensar, que siempre lo hemos hablado, ¿no? Es el tema de que todos vendemos. O sea, claro, vendemos desde que claro, nacemos, desde que estamos en claro. la cuna y lloramos para que nos den de mamar o para que nos saquen de la cuna, o vendemos cuando buscamos un trabajo, o vendemos cuando buscamos una pareja. Estamos vendiendo continuamente. Lo que Totalmente. pasa es que seguimos con esa mentalidad de que vender es negativo. Entonces ya empezamos mal, ya empezamos en lo que es el proceso de selección y de incorporación, ya empezamos mal las organizaciones. Luego viene todo el proceso del welcome pack o el proceso de cómo incorporamos a esas personas, ¿no? Bueno, pues muchas veces las organizaciones tampoco les prestamos mucha atención a esa incorporación. Valoramos mucho los idiomas, valoramos mucho las carreras, las notas y demás, pero a lo mejor no empezamos a dar feedback de lo bien que tratan a las personas, o de lo buen compañero, o del buen conocimiento de producto. Ahora los clientes saben mucho más que nosotros. Por todo Ya, el tema de la tecnología, sale un producto nuevo y muchas veces lo sabe antes el cliente que el propio vendedor. ¿Por qué? Porque no hay interés, no es porque no haya posibilidad. Igual que lo entiende el cliente, puede aprenderlo el vendedor, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un cambio a nivel transformación organizacional que deberíamos dar para pasar a ser todos más Disneys y ujú. menos reponedores de supermercado, ¿no? Claro, claro. Pero cuidado, que cuando hablamos de esto, vayamos, por ejemplo, al mundo de la banca. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿qué diferencia hay entre un cajero del Banco de Santander y una cajera del Mercadona? Bueno, pues que uno cobra el doble que el otro, ¿eh? Pero al final uno me está dando monedas y el otro también. Quiero decir, pero Sí, muchas veces es más simpática la cajera del Mercadona, muchísimas sí, veces, sí, sí. más que el cajero del Banco Santander o del BBV tal, que parece que me está haciendo un favor. ¿Por qué? Porque el que está ahí piensa que ha hecho una carrera de económicas, que tiene unas notas, que es más listo que la del Mercadona. Oye, perdona, que lo de más listo, más tonto no va solo por asignaturas, por matemáticas o por química, ¿eh? Que hay otra Ujú. serie de cosas que cuentan en la vida. Entonces, cuando nos demos cuenta de todas estas cosas, pues habrá un cambio importante a nivel social. Ahora nos hemos dado cuenta, oye, hemos vivido gracias a las enfermeras, Claro. gracias a los reponedores de Mercadona, gracias a, Los celadores, claro, es que es. claro, es que Sí, sí, el sí, sí. médico realmente tú no lo ves, o sea, pasa una vez al día, pero la que está contigo todo el día es el celador, es la enfermera, no sé qué. Y cuando hemos ido ahora, sí, hay muchos héroes, ¿no? Las primeras que han sido unas héroes Claro. son las del supermercado, que si no estaban abiertas, no podíamos comprar. Y necesitamos muchísimo de esta gente y tenemos que aprender a valorarles mucho a esta gente, ¿eh? Muy bueno. Fíjate, yo sacaba ¿cómo se llama? Una entrada de blog de vídeo, un videoblog, precisamente que hablaba de la dignificación de las profesiones, que en nuestro país, yo no sé si es porque nuestros padres, esta generación, quiso que todos estudiáramos carrera, porque la carrera era un elemento de estatus, ¿no? De Sí, estatus social sí, y indudablemente de empleabilidad, etcétera, etcétera. Pero, claro, yo me he encontrado en muchísimos países, afortunadamente, que yo creo que es un buen ejemplo para poder traer aquí a España, el elemento de que da igual la profesión que tengas, sino que lo importante es lo profesional que eres en esa profesión. Es decir, si eres un gran vendedor en una tienda, eh, pues si te sientes como tal, si realmente te sientes orgulloso de tu trabajo, de tu orientación al cliente, de tu orientación al servicio, de estar los días dando, porque estás dando a los demás, no tienes nada que envidiar a ni un médico, ni a un abogado, ni a cualquier otra de las... bueno, el abogado igual ahora no tiene tan buena no está en las top, vamos, pero por ejemplo un médico que sí que está en sí, las sí. más altas, ¿no? Claro, ¿por qué hacemos esa clasificación de profesional, de puestos de trabajo, que tanto daño está haciendo realmente? Es verdad el ejemplo que estabas diciendo. Hoy en día este ejemplo del COVID nos ha puesto de manifiesto que estamos aplaudiendo y dando las gracias a puestos donde antes ni mirábamos, ni mirábamos. Claro, es decir, hoy en día estamos dando las gracias al cajero de Consum, por ejemplo, que tenemos aquí en Valencia Sí, muchísimo sí, Consum, sí, y sí. están haciendo cosas maravillosas con sus empleados, o al cajero de Mercadona. Es decir, estamos dándoles gracias cuando antes eran
el cajero, como tú decías, ¿no? De que no has encontrado mejor trabajo, ¿no? Sí, Tiene que ver seguramente con el tema de la formación profesional, ¿no? sí, De orientar también mejor a nuestros hijos hacia qué quieren. No todo el mundo tiene que hacer carrera, yo lo tengo claro, pero también es verdad que tampoco tenemos por qué vincular la carrera directamente con un eso es. empleo. Es decir, yo para mí soy feliz de tener tantos estudiantes en la universidad porque sé que con eso le estamos dando más conocimiento general de la Claro. vida. Después, aplícate donde quieras. Si después no eres feliz siendo economista y eres más feliz siendo, pues vendiendo en una tienda porque has vinculado y tú no, es que hay que buscar tu felicidad Claro. independientemente de todo, ¿no? ¿Qué diferencia de rango estamos diciendo, no? Claro, ahí has dado la clave en un par de cosas. Por ejemplo, lo primero, que vender, tenemos en la cabeza siempre que es pedir. Y tú lo has dicho ahora, vender es dar. O sea, Claro, claro, es darnos a nosotros mismos los primeros, el claro. dar un servicio, el dar un apoyo, el dar una ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces la gente piensa que vender es pedir. Entonces, como yo creo que a nivel humano no nos gusta el tema de andar pidiendo, y sobre todo en ciertas culturas, la nuestra que es más judeo-cristiana y demás, Sí, no sí, es sí, como sí, la sí. protestante y demás, la nuestra nos cuesta mucho más todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, ya es lo primero, oye, tengo que estar en un sitio donde tengo que andar pidiendo cosas a la gente. No, tú no estás pidiendo, tú estás dando cosas a la gente, ¿no? Y luego hay otro mito que es que decir que porque tú hagas una carrera que se llame ciencias económicas o derecho vas a ser abogado, ciencias económicas vas a ser economista, perdona. Y aparte, yo doy clase, por ejemplo, no sé, pues en la Universidad de Oviedo, la Universidad de Deusto, por ejemplo, y tal, y me encuentro con gente, eso, que piensan que no, porque he hecho un máster de recursos humanos, yo lo que quiero ser es el director de recursos humanos de Inditex. Perdona, hay uno, hay uno solo de Inditex, hay uno de Claro, Mango y hay uno del Corte Inglés. Entonces, va a haber 10 de esos que te gustan a ti. Para llegar a ser eso, ahora que tienes 23 años, ¿vale? Todavía lo que tienes que hacer es picar mucha piedra. Y claro que puedes llegar, ¿no? Entonces, hay que quitar ese mito. Yo creo que está muy bien que la gente estudie, pero que luego la gente está frustrada porque, no, es que yo he estudiado una carrera y no he encontrado de lo mío. Perdona, es que en ningún lado te garantizan que porque estudies una carrera vas a tener que trabajar de eso, ¿no? claro. Y la tercera cosa que dices es que, mira, hay muchas veces que, claro, yo por ejemplo siempre digo, yo claro, como he estudiado económicas, pues el 80% de mis mejores amigos son economistas, por decirlo, ¿no? Claro. Que han estudiado económicas como yo. Entonces, y vivo en un sitio donde más o menos los que tienen mi mismo nivel adquisitivo, mis mismos estudios, entonces, todos vivimos en nuestra burbuja en la que pensamos que todo el mundo es como Como nosotros, nosotros. ¿no? Y dices, ostras, es que conozco a 50 y 48 son como yo, pues entonces entiendo. Bueno, eso nos ha pasado en este país, por ejemplo, que pensábamos que las casas no iban a bajar de precio. Pero Claro. ¿por qué no van a bajar de precio? Y eso lo hemos estudiado, ¿no? Si la oferta es mayor que la demanda, bajan los precios. Lo que pasa es que había una burbuja y como no lo habíamos visto bajar nunca, pues pensábamos que nunca iba a bajar de precio. Bueno, pues hay gente que piensa que trabajar, por ejemplo, en una tienda, que es ser un desgraciado y es ser por debajo de un milurista. Y yo, que llevo 25 años trabajando en este sector, te puedo decir que el que entra en una tienda y es no vocacional y es lo único que ha encontrado y no tiene ninguna capacidad de superación y no le gusta lo que hace, se quedará con su sueldo de 900 euros. Pero Claro. te puedo decir cientos de casos, Robert, de gente que ha entrado sin estudios, la básica, o sea, un bachiller, por ejemplo, o Sí. incluso un FP de tal, que empezaron como vendedores a 15 o 20 horas, que al año eran a 40 horas, que a los 2 años eran encargados de una tienda, de una multinacional, que han viajado por todo el mundo y que ahora, y no quiero que suene así rimbombante, que están por encima de los 50.000 euros al año. Sí, 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 sí. Que ha estudiado la misma carrera que otros que fueron abogados y que cobra un 30 o un 40% más que sus amigos los listos de la carrera. ¿Vale? Entonces, que en este camino de la vida, ¿no? Que había un juego, ¿te acuerdas? Hace unos años, en el camino de la vida, ¿no? Podemos elegir ir por la parte de la universidad y los estudios y demás, pero eso no nos garantiza tener unos grandísimos sueldos, ni ser felices tampoco, porque muchas veces no tener más dinero es ser más feliz, pero también que se puede ir por el otro camino, por el camino profesional. Claro. Y muchos a lo mejor incluso en la empresa de sus familias. ¿Cuánta gente puede empezar a trabajar en la empresa de su familia y acabar siendo un gran empresario? Pues eso, pues, ¿no? Los Roths que tenían hace 50 años, 2 carnicerías, ¿no? Claro. ¿Qué piensan? Que se lo han regalado todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay una serie de mitos que hay que trabajar con ellos, como hacemos a veces en el tema de las creencias, en el coaching y demás y tal, donde hay eso, que el vendedor es uno que engaña,
que el vendedor es uno que no vale y que es lo único que hace y que el vendedor va a ser un desgraciado toda la vida porque anda pidiendo cosas y porque cobra muy poco. Mentira. O Ya. sea, y hay cientos y cientos de casos que nos podrían atestiguar que todo esto es mentira. Madre mía, bueno, pues entonces nos falta mucho, ¿no? Por lo que incluso yo creo que lo comentabas al principio, ¿no? De encontrar realmente nuestros caminos, ¿no? Quizás es porque también idealizamos, y aquí entramos en una parte también de coaching, Marcos, idealizamos a lo mejor el tema de los puestos, a los finales, a los objetivos, cuando a lo mejor tú tienes que primero saber cuáles son tus competencias, ¿no? En realidad, pues por ejemplo, en mi caso, yo tengo una altísima orientación al servicio, altísima, que la he vivido pues cuando estaba estudiando en la universidad trabajando de camarero, que me lo pasaba pipa, en Denia, en Valencia, fines de semana, entre semana, y yo recuerdo que eran horarios, pero bueno, de día entero trabajando, pero la sonrisa no se me iba nunca, tenía un trato con el cliente excepcional, porque intentaba hacer un espacio, una experiencia agradable para mí y para mis clientes. Y reconozco que ahora todo eso lo he trasladado también a mi experiencia de profesor con mis alumnos, ¿no? A la experiencia del alumno que es mi cliente ahora. Claro, la pregunta al millón es, este país es un país de turismo, es un país de servicios y aún nos sigue y seguimos hablando de algo que tenía que ser un básico, ¿no? Sí, sí. ¿Hay problemas en el sector del retail para captar realmente buenos empleados con esta orientación a servicio? Sí, pero fíjate, y no me quiero meter en temas políticos, ¿eh? Pero que todavía, pero que el ministro de Consumo habla peyorativamente del turismo, cuando resulta que es el 12 o el 15% del PIB. O sea, todavía seguimos, no sé, avergonzándonos, ¿no? De que tenemos una industria que ya quisiera otros países tenerla como la nuestra, ¿no? Porque claro, es que servimos a los alemanes, a los holandeses y a los ingleses. Oye, perdona, Correcto. si lo hacemos bien y vuelven será por algo, ¿no? Y aparte que también podemos dar servicios de calidad, ¿no? Ya. Entonces, sí que es verdad que cuesta mucho, pero porque no hay escuela de esto, ¿no? Hay otros países, no sé, donde sí que se valora las personas que tienen pues lo que decías tú, ¿no? Esa capacidad de servicio. Luego también fíjate cómo hablamos de todas esas competencias que tú has nombrado ahora. ¿Cómo le llamamos ahora? Lo que mola en el mundo hablar en inglés y tal, las soft skills, ¿no? O sea, Sí, son sí. las habilidades blandas, ¿no? O sea, el tener empatía, el escuchar, el ser cálido, el ser cercano, el no sé qué. Todo eso son habilidades blandas, ¿no? Las duras, ¿no? Las fuertes, las potentes son las otras. Entonces, yo creo que muchas veces, sabes que decimos, ¿no? que el lenguaje crea realidades, ¿no? Oye, pues a lo mejor tenemos que empezar por quitar esto. Fíjate cómo llamamos todavía en este país a toda esta gente que trabaja en las tiendas. Llamamos dependientes. Claro. ¿De quién dependen? ¿De quién O sea, depende? pero ¿por qué se llaman dependientes? ¿No? O sea, hay un tema ahí etimológico que tenemos que trabajarlo. Decir, oye, y luego, sobre todo, no vale, porque hay empresas que han cambiado eso, en vez de llamarte encargado, ¿no? Que es como muy fabril y demás, te llaman Sí. esto manager. Ya, Ya. pero si me cambias el nombre, pero al final acaba siendo lo mismo, no me vale. Esto, en las empresas siempre lo digo, ¿no? Aquí pasamos del director de personal de los años 70, ¿no? Que al final el director de personal lo que hacía dentro de la cuenta de resultados estaba en la cuenta de pérdidas y ganancias, era una pérdida, ¿no? Era un gasto, ¿no? Porque al final hacía contratos, altas, bajas, tal. En los años 90, 2000 pasamos a recursos humanos, pasamos de la cuenta de pérdidas y ganancias al balance de situación, ahora éramos un activo, las personas, un recurso, y luego vinimos y cambiamos todo esto y éramos el responsable de desarrollo de talento, no sé qué tal, y entonces ya éramos el capital de la organización, ya éramos el neto patrimonial, ¿no? Vale, yo he visto muchas organizaciones que lo único que han cambiado ha sido la chapa que está en la puerta, es el mismo perro con distinto collar. Entonces, yo creo que tiene que haber un tema de cambio de nombres, un cambio de herramientas, pero vuelvo otra vez a lo mismo, Robert. El gran cambio y el profundo cambio, que a ver si nos ayuda, pues esta situación traumática que hemos tenido que vivir ahora, es la transformación cultural y darnos cuenta de que a lo mejor vivíamos una realidad que no era tal y como es de verdad, ¿no? ¿Tú trabajas en eso, en coaching, con CEOs, con directores, con dueños ¿trabajas a ese nivel? Porque yo creo que muchas veces los cambios de los que estamos hablando son cambios que obviamente tienen que venir de arriba, ¿no? Son cambios de mentalidad. ¿Ese es el foco de gran parte de tu trabajo o cómo lo haces? Sí,
Mira, incluso, fíjate, la palabra coaching, y ya sé que esto a ti igual ya no te gusta, yo hace ya 3 o 4 años que no la digo. O sea, ¿Cómo la dices ahora? Yo estoy certificado por la Claro, sí, ICF, no sé qué, ¿verdad? Pero no digo que soy coach porque también rápidamente la hemos quemado esta palabra. Entonces, si sí. dices que eres coach, claro, como David Bisbal, el otro, todos estos son Bueno, coaches. imagínate. Entonces, pero yo trabajo en las organizaciones, lo que tú dices, yo digo que soy transformador, ¿no? Vale. O removedor también, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, yo estuve muchos años en mi carrera antes de trabajar como consultor, trabajando para multinacionales, y lo que me dedicaba era hacer revoluciones. O sea, era un Che Guevara, iba por ahí haciendo la revolución. ¿Qué pasaba? Que cuando haces la revolución por abajo, o sea, cuando tratas de cambiar un organismo, los brazos y las piernas, pero no cambias la cabeza, puede llegar a ser divertido, incluso ser heroico y romántico, Claro, pero creas víctimas, ¿sabes? Porque al claro, final la cabeza acaba dominando el tema, el sistema, ¿no? claro. Entonces, yo lo que me di cuenta con todo el mundo del coaching y demás, que me ayudó muchísimo y que por eso empecé con mi labor como consultor y demás, es que tenemos que trabajar mucho con la parte central de las organizaciones. Yo que trabajé muchos años con italianos, ¿no? En Italia dicen que el pez se puzza dalla testa, ¿no? El pez huele desde la cabeza, ¿no? Entonces, si no somos capaces de transformar la organización desde la cabeza, y eso es lo que muchas veces es difícil, pues los cambios van a ser mucho más traumáticos. Trabajo con muchas organizaciones familiares, ¿no? Donde, bueno, pues a veces ni tienen un protocolo familiar hecho entre ellos, donde todavía pues el fundador ha dejado paso a sus hijos, pero todavía sigue yendo todos los días por la empresa y entonces, claro, todo el mundo está mirando a ver lo que dice el fundador. Yo te digo, yo tengo, por ejemplo, algún cliente que ahora me dice que, oye, el fundador tiene 75 años y dice, ¿para qué vamos a hacer lo de la tienda online? Si mis amigos ninguno compra online. Mira, es que tus amigos tienen 75 años los que están vivos, ¿sabes? Entonces, es muy complicado, sobre todo también, y tú lo has vivido muchas veces, Robert, el decirle a una persona que ha tenido mucho éxito, ¿no? Que tiene que cambiar cuando su modelo le ha traído hasta donde está ahora con éxito, y decir, oye, pero si lo que llevo haciendo toda la vida me ha dado éxito, ¿por qué tengo que cambiarlo ahora? Y además, ¿cuál es el riesgo de cambiar? Y si cambio y pierdo todo el éxito que llevo acumulado durante 45 años, entonces, hasta hace 15 o 20 años es verdad que los cambios los veíamos venir, ¿no? Es decir, oye, pues que veo venir el cambio y que vendrá dentro de 10 años. Ahora los cambios, bueno, como nos ha pasado ahora, ¿no? Nos viene de la noche a la mañana. Y si no es por un tema de un virus, puede ser por un tema de decir, oye, pues es que de repente, no sé, pues iPhone apareció en el año 2007, Nokia tenía el 50% de la cuota de mercado de teléfonos móviles y en 2 años perdió la mitad de su cuota de mercado. Ya. Y en 5 o 6 años desapareció de la faz de la Tierra. Entonces, ahora todo va rapidísimo o las organizaciones están continuamente aprendiendo y están continuamente tratando de ir por delante, o como seas un seguidor, corres el riesgo de que desaparezcas. Muchas de las grandes vamos a ver que desaparecerán, ¿eh? Oye, nos queda muy poco tiempo. Yo sí que quiero que me digas, tú has escrito mogollón de libros, mogollón. De hecho, hemos mencionado alguno en el camino, vemos alguno en el fondo de tu estantería, pero dime una cosa, ¿estás en algún proyecto? Porque tú normalmente publicas con una editorial, con Profitamat, ¿no? Que son Sí, dos sí. marcas de la misma. ¿En qué estás? ¿Cuál es tu último y en qué estás ahora? El último que publiqué, que salió en febrero, mira, justo antes de toda esta historia, y que tiene que ver mucho con todo cómo tenemos que aprender las organizaciones y estar continuamente reinventándonos, es que es el de Lean Retail. Sí, qué buena pinta. Bueno, pues toda la aplicación de la agilidad, el Lean Startup, bueno, todos los nuevos procesos, ¿no? Aplicado, yo siempre lo trato de llevar a mi mercado, que es el mercado de las tiendas, el mercado del retail y demás, ¿no? También todo el tema del design thinking, todas estas nuevas metodologías que creo que nos ayudan a lo que hemos estado hablando, sobre todo a conocer mejor al cliente, a aprender, a probar, a equivocarnos, a volver a probar, el continuamente iterar y el ir conociendo cosas que ni siquiera nos planteamos que pudieran existir, ¿no? Y luego ahora estoy trabajando, bueno, estoy ya con las correcciones y demás, y en septiembre saldrá publicado uno nuevo que será Liderando con OKRs. Wow. Los OKR son, bueno, pues una metodología de trabajo que, bueno, pues en Estados Unidos, en Silicon Valley, empezaron ya en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y que se puso muy de moda cuando empezaron a utilizarla en Google en el año 99. Y bueno, muchos dicen que es una de las fórmulas o del secreto del éxito de Google, ¿no? El trabajar con una serie de indicadores
que te llevan sobre todo a trabajar con mayor implicación de los trabajadores, con mucha más transparencia, con mucha más accountability, el que todos sepamos a qué vamos y estar todos en la misma hoja, como dicen los americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues es una metodología que llevo implantando con mis clientes y que me gustaría implantar a muchos más cuando salga publicado el libro. Ostras, qué interesante, ¿no? Qué innovador, ¿no? Vamos, no has perdido el tiempo, ¿eh? No, mira, el otro día ponía un post en LinkedIn, ¿no? Que decía, hay gente que se pregunta qué tiempo hace, ¿no? Y otros que nos preguntamos qué hacemos con el tiempo, ¿no? Pues yo prefiero ser de los que le damos vueltas a la cabeza y nos ocupamos de qué hacer con el tiempo, más que preocuparnos del tiempo que hace, ¿no? Bueno, pues Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Yo la verdad es que contigo aprendo un mogollón y además de cosas que pasan en el día a día porque las vemos como consumidores también, ¿no? Y con esos ojos de que vamos a las tiendas y las vemos y eres de las pocas personas que tiene claro que es un tiendólogo, que le encanta el retail, que lo dice claramente y que ese posicionamiento para mí es una verdadera maravilla porque necesitamos más gente como tú para que mejore aún más el servicio, ¿no? La actitud al cliente y que mejores desde luego la capacidad y las competencias de muchos de nuestros empresarios del retail que necesitan un poquito ese empujón con estas nuevas metodologías. Gracias por todos tus libros, por todo tu apoyo y con unas ganas de verte cuando pases por Valencia o por Denia, ya lo sabes que tenemos esa paella pendiente, pero fijo y de unas ganas de darte un abrazo tremendas, Marcos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias a ti, Raúl. Cuídate. Chao.